Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Juzgamos y Nos Funamos, el podcast de farándula que deja a toda la gente impactada los viernes. Y hoy tenemos una invitada muy especial, quien se ha mantenido al margen de toda la polémica luego de su salida de uno de los programas de farándula más polémicos del último tiempo. Tenemos acá quien nos va a contar toda su verdad en un capítulo de Infarto, María Paz Arancibia. Muchas gracias, Danilo. Oye, yo necesitaba conocerte porque en el verano, cuando pasó toda esta cuestión, me llegaban un montón de videos tuyos, así que tengo que agradecerte porque además te abanderaste ahí por mi causa, así que lindo. Es que era mucha gente igual los que nos dábamos cuenta de la situación que pasaba, porque si la gente no sabe o se lo perdió, María Paz Arancibia formó parte del programa Sígueme en el verano. Fue un tiempo muy breve, pero muy polémico, sí, porque la dinámica que se dio en el programa fue bastante conflictiva hacia tu persona. Sí. Sí. ¿Tú cómo viviste esa etapa? O sea, ahora que lo ves de afuera, ¿sientes que quedaron cosas por saldar, cosas por decirle al público? Bueno, terminé yéndome, sí, terminé saliendo antes del tiempo pactado, entonces yo creo que ya eso dice mucho. Sí. Y la razón principal que se la planteé en ese momento al director del programa, Mauro Caro, era que se debía a proteger mi salud mental, porque realmente el tema me estaba generando, mira, principalmente esa mala onda, esa animosidad que la gente se daba cuenta y obviamente yo también. Lo que pasa es que probablemente yo estaba muy concentrada en cómo aprovechar esa oportunidad, claro, de trabajo. Y en el fondo era algo nuevo, entonces yo quería como desenvolverme lo más profesionalmente posible y tal vez no concentrada en eso, en chequear datos, en tratar de dar una buena opinión cuando me tocaba hablar, etcétera. Entonces como que me resbalaba un poquito esa mala onda específicamente de Daniel Aranguis, pero en verdad que yo te diría que fue súper transversal. Sí. Y en cada momento, digamos, y ¿sabes qué? Tuve situaciones con todos los panelistas de ese programa, situaciones que yo te diría eran poco amables, eran raras, eran random. O sea, claro, porque yo obviamente entendía que estaba en un grupo donde se tenía que dar la conversación, etcétera. Pero claro, cuando se me tenía que interrumpir o alguien quería dar un punto de vista distinto, o la misma Julia Vial, tal vez para corregirme algo o para hacer una observación o lo que sea, siempre era con esa animosidad que yo no entendía. Como lo sentía muy gratuito. Pero la verdad es que yo creo que el impacto que le causó a la gente, yo no lo viví tan así. Claro. Pero me di cuenta que al final del día sí, porque terminé yéndome. O sea, sí quedaban muchas cosas para contar. ¡Ay, sí! Hay mucho para contar. Vamos a comenzar por el principio. Tú llegas al Sígueme luego de la salida de Gisela Gallardo. Exacto. O sea, yo llegué cuando, digamos, en su última semana. Claro. Sí. Sí, alcancé a compartir panel con él, incluso un diálogo súper breve, pero ella fue, yo la sentí, a ver, tal vez ella ya estaba con tantas ganas de salir corriendo de ese lugar, que los últimos días que fuimos colegas de panel, en realidad ella estaba muy piola, no habló mucho, porque además, gentecita, yo fui testigo de una cuestión muy random. Dilo. Pero claro, yo creo que definitivamente ahí había una situación, digamos, no sé. Mira, voy a ir al grano. Me pasó que el segundo día de grabación del Sígueme, yo llegué a Camarines. Antes de que se grabara el programa había una reunión de pauta y bueno, también pasabas por Camarines a retocarte, qué sé yo, el maquillajito, el pelo. Entonces llego y me encuentro con el siguiente escenario. En un lado sentado Daniel Aranguis, en una silla sentada Daniel Aranguis, en otra silla sentada Gisela Gallardo, ambas, digamos, retocándose minutos antes de grabar el programa. Y soy testigo de la siguiente conversación.
Ay, no. Eh, Dilo. Es que yo quedé negra, la verdad, porque fue, bueno, como dije, fue random. Gisela saca un paquetito de regalo de ¿Ya? un lado y se lo acerca a Daniel Arangui y le dice, Dani, te tenía guardado tu regalito, pucha, perdona, no pude ir a tu cumple. Algo así, muy ¿Ya? cortito. Y Aranguis lo que reacciona de la siguiente manera. Toma este paquete y se lo devuelve en la cara. ¿En serio? Sí, onda, de verdad, fue una cuestión así muy descortés, ¿cachai? Porque te juro que yo creo que faltó muy poquito como para que se lo tirara a la cara, pero claro, estaba muy cerca, estaba a esta misma distancia. ¿Ya? Entonces le dice, le devuelve el paquete y le responde tipo, esto no lo recuerdo con tanto detalle, pero fue como, no, tú no fuiste, estabas invitada, estabas en la lista, estas cuestiones yo no las perdono y qué sé yo. Y yo en mi segundo día de experiencia en el Sígueme quedé como, yo con esta loca no me quiero meter porque en verdad fue una respuesta súper descortés, ¿cachai? Muy mala onda, además que conllevó, digamos, un gesto que igual fue medio agresivo, entonces Le despreció el regalo. le despreció el regalo y ahí en su cara y Gallardo estaba en el fondo volviéndose a disculpar por no haber podido asistir a su Y cumpleaños. recibió el paquete que le devolvieron. Sí, lo Y recibió. se disculpó más encima. Y se terminó ahí la conversación y recuerdo que en ese capítulo, nada, pues el ambiente se cortaba con tijeras. Y creo que si Gallardo habló una palabra fue mucho. Pero Gisela no se llevaba bien con la Daniela. Bueno, algo así, recuerdo que en ese programa Aranguis dijo, tipo, ay, si yo con los chiquillos, ellos me conocen, ellos saben que yo soy así. Me imagino que se refería a que así se manejaba ella en la vida, digamos, con sus amistades, y que su entorno la aceptaba y la bancaba y la legitimaba, como siempre terminaba pasando en ese programa, porque convengamos que a mí, yo te decía antes que a veces creía innecesario, digamos, como maquinar una respuesta al nivel de agresividad que ella me habló muchas veces, porque pensaba que cuando ella exponía sus ideas, quedaba demasiado en evidencia su falta a veces de sentido común, a veces de ignorancia, a veces de mal gusto. Entonces yo decía, no es necesario que le responda porque en verdad, nada. Pero sí, y cuando estas situaciones sucedían, mi interior, digamos, estaba como, ¿qué onda? Estas cuestiones no están bien que se digan y qué sé yo, pero el silencio, digamos, te hace cómplice de las situaciones. Entonces, lo que me pasó a mí fue que en ningún momento nadie, digamos, actuó de manera distinta. Sí, yo tuve conversaciones, tú me dices y yo te voy dando detalles, con prácticamente cada panelista como individualmente, pero yo en ningún momento sentí que alguien me dio el respaldo en situaciones que claramente ameritaban. Claro, no, eso no pasó. En la tele tampoco se vio. Porque ya, tú llegas en ese momento cuando está Gisela por irse y después quedas fija ahí en el programa. Te anuncian a ti que vas a quedar en reemplazo. Un mes. Un mes. Sí. Ya, tú quedas ese mes y lo que ellos dicen es que ellos querían tanto a Gisela que supuestamente sintieron como muy mal educado que tú te pusieras contenta por quedarte. Exacto. Eso es lo que ellos comentan y ahora sabemos que Daniela le devolvía los regalos en la cara a la Gisela, que parece que tanto amor no había. Oye, y no, y además que recuerdo perfecto que al final de mi estadía en el Sígueme se me trató como una profesional sin código, ponele. Y la verdad es que ya a mí a esta altura me da lo mismo porque honestamente ellos no tuvieron ningún código conmigo tampoco. Y yo creo que son cuestiones que profesionalmente debiese ser la base, el respeto, la empatía, el compañerismo. Claro. ¿Cachai? Que yo trabajé 10 años en la tele también y me tocó un montón de veces recibir a compañeros y compañeras nuevas.
y nunca se me pasó por la cabeza dar ese tipo de recepción. Entonces era súper loco. Mira, la primera semana llegué y de verdad que con una actitud súper humilde. Porque más allá de que yo hubiese tenido trabajaba en la tele y todo, pero siempre mi perfil fue bajo, tras cámara, normalmente. Yo era notera, sí movilizaba un montón, pero en las noticias el periodista no es el protagonista. Claro. Lo que tiene que siempre prevalecer es la información. Entonces yo, nada, estaba haciendo camino en el tema de la farándula, me parecía entretenido, además yo tengo como una personalidad que podía estar alineada con esos temas y qué sé yo. Entonces yo llegué muy piolita, digamos, no fue como una actitud así, aquí te las traigo Peter y avasalladora, que también podría haber sido, y no tiene nada de malo, considero yo, porque se entiende que, bueno, tenés ánimo de surgir, de hacer tu nombre, no tengo idea. Pero no pasó así. Yo de verdad llegué piolita, en mi lugar, haciendo caso a todas las instrucciones, a hablar cuando tenía que hablar. En fin, entonces todo eso fue raro. Claro, porque ellos dicen que como Espera, que tú y te mostraste... quería contar que esa semana, a los días que pasaron, Ajá. Aranguis lo que hizo fue, onda, como en comerciales, ponte tú, fue como, ay, chiquillos, esta semana junta de equipo y nos vamos a juntar en tal bar, en tal lugar, a tal hora y tenemos que ir todos, toda esta conversación delante mío, ¿cachai? Ya. Onda, compartíamos sillón. ¿Y tú crees que me dijeron... Dale, Maripi, ¿cómo podrías unirte? ¿Cachai? Así nos conocemos más o no tengo idea. Es reunión de equipo, entonces obvio que tenéis que estar. Nada, Se ¿cachai? estaban organizando para juntarse Claro, sin invitarte. se juntaron, obviamente, y está súper bien. Ahí te deben haber pelado a dos manos. Seguro, entiendo que pudo haber una amistad, no tengo idea, pero todas esas situaciones me parecían igual muy random, ¿cachai? Y era como, loco, yo no los conozco y ustedes tampoco a mí. Onda, no frecuentamos los mismos lugares, no tenemos amigos en común, onda, ¿cuál es el Pero lo problema? peor es que no había intenciones como de generar como... Cero, cero. De hecho, a mí yo me incomodé mucho y por eso terminé saliendo, porque me di cuenta que participando de la farándula, así como en un momento la comentas, el día siguiente Claro. puede ser la noticia. Y esa situación tal vez yo no la tenía tan contemplada y me incomodó al principio. O tan rápido. Tan rápido, ¿cachai? ¿Por qué? O sea, como que en un momento, no sé, me acuerdo que una columna en las últimas noticias, bueno, salió en todos Es que lados, me llamaban un montón. Una de las primeras columnas que sale es cuando la Daniela te dice como algo así como ¿y tu familia cree que está orgullosa porque tienes como página para adultos? Me mató el primer día. Sí, eso fue, y eso apareció en todos los titulares. Me mató el primer día y ¿cachai? Que mala onda, po. O sea, como Prejuicioso y aparte como descortés con un compañero de trabajo. 100%. Y Porque tú podrías haberle respondido, ¿y tú crees que tu familia está orgullosa con todos los cuernos que tiene? O con las frases que lanza, o con lo ordinaria que eres. No sé, hay muchas cosas como para responder, ¿o no? Digo yo. Porque te mereces un momento para relajarte y divertirte, prueba tu suerte en Play Sala, el casino online más top de Chile. Sofisticado, emocionante y con grandes premios. En Play Sala descubre los mejores slots, tragamonedas, casinos en vivo y por supuesto su tremendo bono de bienvenida del 200% hasta 400,000 pesos y 250 giros gratis. Entra en playsala.com, regístrate con el link que está fijado en los comentarios o con el código QR aquí en pantalla. Deposita y comienza a ganar. Play Sala, ¿juguemos? o tal vez lo contrario, Ahora o tal dice- vez están muy orgullosos porque ella es arquitecta. Claro, ¿verdad? ¿Cachai o Estuvo no? de día hace poquito. Entonces, y estuvo Estuvo de de día, día. entonces, claro, digamos que no es menor Claro. contar con ese título. No, pero obvio, o sea, yo pude y pienso un poquito más, digamos, y con un par de argumentos la mataba, ¿cachai? Pero yo creo que las salidas con humor de repente pueden bajar la tensión del Claro. momento. Y yo preferí como jugarme esa carta, ¿cachai? Como cuando ella entró hacia mí con esa mala onda, tipo responderle,
ay, no pasa nada, onda, abracémonos todos, chupémonos los cuerpos y qué sé yo, salir jugando como así, pero después Pero por dentro... lo piensas bien y además son comentarios, ojo, yo no tengo ningún problema, digamos que tú, Danilo, o quien sea, quiera saber algo de mí. Y me pregunte basado, no sé, en lo cartucho y mojigato que es este país. Claro. Somos una sociedad súper conservadora, con una doble moral impresionante. Entonces, dale, ok, conversemos. Pero ella directamente iba con un prejuicio, con un juicio de valor y... Ella emitió un juicio de valor en torno a tu persona. Palabras y términos hirientes. Entonces, eso ya es otra cosa. ¿Te dolió igual en ese momento cuando ella... recién comenzando te lanza ese comentario? Yo creo que yo no estaba preparada para esa bienvenida. Obvio que no. O sea, yo sabía que me iba a prestar para el show, obvio, como lo estoy haciendo ahora, me encanta. Pero claro, tal vez yo esperaba una cosa más suave. Y a nivel familiar, ¿tu familia le afectó esas palabras? Sí, porque claro, sí, eso... o sea, no, mira, no sé, toda mi familia, digamos que simpatía mucho no le tienen. Mi abuela, ponte tú, me da mucha risa porque me decía, ay, es que yo no soporto a esa mujer. No, pero no es porque lo que te está pasando a ti, esto es de antes, y yo no la puedo ver. Y así, ¿cachai? Mi mamá igual se preocupó, pero yo los tranquilizaba todo el tiempo. Yo les decía, porque realmente, no sé si en el caso de ese panel, digamos, porque un poco igual esa es su vida, porque siguen hablando después de la grabación del programa y se siguen juntando, etcétera. Pero en mi caso, cero. O sea, yo iba, grababa, trataba de dar lo mejor que podía, reporteé harto los temas que comenté, siempre trataba de reportearlos, o por lo menos de contactar al involucrado para comentarle el tema que íbamos a tratar y si es que quería decir algo. Y después, chao, me iba para mi casa y no seguía pensando ni en Arangui, ni en Julia Vial, ni en Guaguito, que dicho sea de paso. También me pasó como a ti, que que en un programa quiso darme una clase de periodismo, de reporteo y de cuestiones de ese tipo. ¿Viste, Michael, que yo no era el único que había sufrido de esas cosas? No te juro, y lo encontraba insoportable. Po. Y cuando me fui, y además esta cuestión que es como, a ver, yo no esperaba obvio que no esperaba que nadie lo más coherente que podían hacer esas personas era no despedirse. Claro. O sea, ¿me entendís? Como un poco de dignidad, ¿cachai? No... Y Guaguito me mandó un tremendo texto por Instagram. Ay, esas cosas te vuelan la cabeza de Michael. Mira, te digo algo, ni siquiera lo leí. Esas cosas te vuelan la cabeza porque te hace un gaslighting. Danilo, no tengo idea qué me dijo porque no leí su mensaje, pero era un párrafo de este porte. Me imagino yo que era como tipo, no sé, sí, tratando de quedar bien, ¿cachai? Pero la gente no es tonta y yo creo que también eso habla mucho de ti como persona. Porque Michael es re bueno para hacer gaslighting porque a mí me pasó lo mismo. Después de que yo cuento la situación que yo viví o como yo me sentí en All Access cuando trabajé con él, él me escribe, me dice que no va a hablar con la prensa antes de escribirme y claro, en lo que me comenta es que según él eso nunca fue de esa forma, nunca él me ninguneó ni me dijo que tenía que mejorar esto delante del público, ni me cortaba ni nada de eso, sino que eran órdenes de producción, como que producción le decía que tenía que cortarme, interrumpirme y decirme en vivo que yo lo hacía mal. Sí, claro. Es decir, a ver, él siempre, también a mí se me acercó, digamos, en esa postura... Casi que te estoy haciendo... Esto es por tu bien. Claro. Esto es por tu bien. Te voy a enseñar... Para que aprendas. Para que aprendas. Te voy a Inútil. enseñar cómo se hace esto. Te voy a enseñar a hacer televisión. Te voy a enseñar... Porque en mi caso fue así. Se acercó a mí con un cuaderno y un lápiz. Bueno, a mí me mandó a escribir las preguntas, leerlas y resumirlas. Como para explicarme, digamos, cómo era la dinámica de conversación de un panel. ¿En serio? Te lo juro por Dios, porque me imagino yo que a él le estaría molestando que yo hablara demasiado. O descubriendo la pólvora, Michael. ¿Cachai? Y me acuerdo que fue en una instancia en la que él estaba reemplazando a Julia Vial. Ya. ¿Cachai? Entonces, como comerciales, y me dice, Maripi,
te quiero. ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! Maripi, mira, te quiero acá en un cuadernito. ¿Cachai? Así como, mira, lo que pasa es que acá es así, así. Tú lo estás haciendo de otra manera, ¿cachai? Así. Y yo no le dije nada. Fue como, gracias. Como, ¿cachai? No, de verdad que no Weón, había onda, no en había el onda. Sígueme se interrumpen y se pisan todo el tiempo. Yo no sé qué era lo diferente que tú hacías que a ellos les molestaba tanto. No, o sea, yo creo que era personal y eso es lo que nunca terminé de entender porque, y bueno, tengo una teoría al respecto. Yo creo que no necesariamente les molestó mi actitud. Yo creo que lo que les molestó, pienso, no sé, es como que tal vez vieron a alguien que estaba medianamente preparado para sentarse ahí y dar una opinión con bases y reportear un poco y decir algo medianamente inteligente. Yo creo que en una... ¿Estás diciendo que son medios brutos? No tengo idea, pero a mí sí me pasaba mucho y ¿sabéis qué? Yo estaba súper contenta, digamos, cuando tuve que sacar cuentas porque fue una experiencia que profesionalmente igual me hizo crecer y yo recibí un montón... A los golpes. A los golpes, sí, porque oye, uno, pero mono porfiado. Golpes de todos lados venían. Siempre. ¿Cachai? Como que la chilena tiene como ese espíritu de superación, pero a los golpes. Bien chilena, vamos. No, pero recibí un montón de comentarios en mi Instagram de gente que me hablaba específicamente para decirme, me encanta cómo lo estáis haciendo, me parece que tus intervenciones son sensatas, bla, 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 ¿cachai? Como le dais, no sé, un toque diferente al programa. Es lo que se me ocurre, porque de otra manera, o sea, no habían razones, no habían motivos, yo no venía de ese mundo, ellos no me cachaban ni me cachan en absoluto, entonces yo creo que fue una cuestión súper gratuita y sí me dio un poco de lata pensar que yo tenía muchísimas ganas de seguir avanzando y creciendo en la cuestión, pero que en un momento tuve que priorizar mi salud mental y de verdad que la mochila que me saqué el día que conversé con el director del programa, Mauro Caro, y le dije, porque él tenía intenciones de que yo siguiera. Digamos que terminara, porque creo que estábamos iniciando febrero o algo así, pero como que cerrara el mes, una cosa así, Ya. ¿cachai? Y yo le dije, no, onda, yo no vine hoy y no voy a venir mañana. Y hasta aquí llegué, porque le dije, te expones a que yo pueda estar sentada en el panel y que realmente sea evidente mi Que incomodidad te desbordes. y que En termine, vivo. obvio, ya me había pasado, ¿cachai? Ya me había pasado. El programa se grababa en la mañana y se emitía en la tarde y ya me había pasado una vez con este asunto de que se paró el programa, bueno, Aranguis lo detuvo. ¿Cómo y- fue realmente esa situación? Mira, te voy a contar. Cuéntalo todo y ¡Absolutamente exagera. todo! Cuenta y exagera. Ay, bueno, llego ese día, me acuerdo perfecto, con un topsito animal print yo siempre como me preocupaba un montón de todo, ¿cachai? Ajá. Y también de ir lo más, qué sé yo, fachera posible y todo. Y me siento como un día más contentita porque yo encontraba mira, después de estar tanto tiempo en un formato donde no te podías equivocar, ¿cachai? Claro. Ni dar una opinión jamás, ¿me entendí? O sea, opinar del país, de la economía o de lo que me parece la delincuencia, eso no se hace. Entonces, sentarme en un sillón a comentar la farándula y a opinar lo que a mí me parecía, tal y cual tema, lo encontraba así, pero lo más divertido del mundo. Entonces, de verdad yo lo pasaba bien. Digamos, si era capaz de obviar la mala onda de mi entorno, lograba disfrutar y pasarlo bien. Y una vez más se tocaba el tema Aranguis Valdivia, esta denuncia por el delito sexual. Sí. Y ya se había conversado en pauta que el tema iba y se iba a tocar y Daniela iba a hablar. Yo en la pauta, bueno, esto pasó en el verano, entonces voy a tratar de poner a prueba mi memoria, pero el editor del programa en esa reunión de pauta
hizo un comentario en torno a algunos términos que se podían usar y otros que estaban vetados. Ya. Cuestión que al día de hoy me parece un descriterio súper grande, porque estamos hablando de un delito Claro. grave, aberrante y además que involucra a un personaje público. ¿Cuáles eran las palabras que no se podían usar? Violación Ya. y víctima. O sea, ¿cachai? Que ya yo te Ni estoy... siquiera se podía decir presunta víctima. No. ¿Y el delito de violación tampoco? No. No. ¿Y cómo lo querían tratar Entonces se trataba como denunciante y como delito. ¿Cachai? Y eso. Entonces, pero fíjate que ahí igual hay algo súper estratégico, porque tú no estás usando dos conceptos que inmediatamente te dan a entender una situación grave. Claro. Porque si tú hablas de violación y tú hablas de víctima, entonces obviamente la gente no es tonta y entiende que se está tratando de una situación grave. Entonces yo creo que la idea de Aranguis era bajarle el perfil a esta cuestión y me imagino yo, eso no tengo certeza, me imagino yo que fue una solicitud de ella también en ese sentido. Bueno, lo dije en el podcast de Roberto Cox, que a mí nunca me pareció eso. O sea, yo no veía por qué las cosas no se podían decir tal y como son, sobre todo porque mediáticamente el tema ya estaba requete tratado por todos los medios. Sí. Y con lujo de detalle, con testimonios, qué sé yo. Bueno, en fin, me parecía... Aparte, si no vas a tocar el tema como corresponde, no lo toques directamente. Me parecía una niñería. Me parecía una niñería y me parecía del resto de los colegas y profesionales justamente una falta de profesionalismo. Claro. Conviniendo además que no solamente yo era periodista, también está Guaguito, también está, no sé, Julia Vial. Julia, sí. Entonces, rarísimo lo que se da ahí. Pero efectivamente eran términos que, recuerdo, se me comentó, no se debían decir así. Entonces llega el momento, porque fue a la mitad del programa, esto cuando tocamos el tema de Daniel Aranguis, llega el momento, cada uno hace una intervención, el ánimo, el ambiente de ese bloque fue tipo como emotivo, pusieron esta cancioncita como más sensible y qué sé yo, porque siempre trataban de humanizar esta cuestión, ¿cachai? Esta desgracia tan terrible, que una situación tan difícil y qué sé yo. Entonces estaba en ese papel Aranguis. Como llevándolo a lo difícil que es para Daniela y no lo fuerte que es el caso. Lógico, desviando el foco de la atención. Entonces, y yo le pregunto lo siguiente, que si es que ella, porque hablaba del proceso a nivel familiar, y mi pregunta fue, ¿y a nivel familiar, se ha tratado la posibilidad de que el señor Valdivia efectivamente sea ante la justicia sea culpable, digamos? Claro. Pero ni siquiera terminé de desarrollar mi pregunta, porque cuando cuando mencioné a los hijos, porque ella los estaba mencionando, en el sentido de que contaba ella por qué había ido a visitar a Jorge previo a la Navidad. Sí, me acuerdo. Una cosa así. Entonces era como, no, porque como familia y mis hijos, es el papá de mis hijos y bla. Estaba como con ese discurso. Entonces yo le digo, a propósito de eso, ¿has tenido esa conversación con tus hijos? Porque, nada, pues yo y mi sentido común entiende que tú como familia te tenés que poner en todos los casos. Claro. Lógico, y sabemos que además ya se trata de personas que están en una edad donde tienen acceso a toda la información, entonces poco probable que no supieran los detalles del caso que involucra a su papá. Esa fue mi pregunta, pero yo ni siquiera terminé de desarrollarla cuando ella me pega una mirada de esas que, ¿cachai? Como de cara de cuica. Claro. ¿Cachai? Y claro, que le salen como bien ordinarias. Y me pega esa... Me refiero ordinaria, digamos,
para que no se malentienda, a una cosa como media callejera, ¿cachai? Claro. Porque ella además siempre hace vítores de que es una persona que confronta y que no tiene ningún problema en, qué sé yo, hacerte un cara a cara. Entonces, bueno, Claro. con toda esa animosidad me pega una mirada y en ese momento dice... A ver, no, yo ya dije una cuestión, una cosa así, ¿cachai? Como hablándome, no a mí, hablándole a dirección. a dirección. En ese momento no estaba, el director andaba de vacaciones, entonces estaba reemplazando el editor periodístico. Estaba el editor periodístico presenciando esa situación. A ver, yo ya dije que no. Si es que yo quisiera hablar en profundidad y de mi familia, voy a un programa pagado porque harta plata que me han ofrecido, una cuestión así, y acá yo dije que no iba a hablar de eso. Como cuando fue a PH a decir que Jorge le pegaba. Como cuando fue a decir que lo había encontrado en el motel. Ahí cobró y después salió a desmentirse y después andaba molesta con PH porque repetían el capítulo. Claro, es que obvio, porque en el fondo yo creo que es su negocio. Mira, a mí me pasa, bueno ya, pero voy a terminar el tema. Entonces, y todo esto con un tono súper amenazante, ¿cachai? Ujú. Entonces, si bien no fue un ataque directo a mí, lógico que es todo ese simbolismo de hablo fuerte, detengo el programa, hablo directamente al jefe, ¿cachai? Porque tú en un lugar de trabajo, no necesariamente, yo creo que es una cosa muy rara que tengáis una relación como simétrica con Claro. tu jefe. Yo jamás le hubiese hablado hacia un jefe. Pero claro, ella dejaba todo el rato expuesto que tenía el poder suficiente como para parar un programa, que dicho sea de paso, a mí se me dijo desde un inicio que ese programa se grababa sin ninguna pausa. Me lo advirtió Mauro Caro, me dijo, como para que yo entendiera también de qué se trataba el formato. Entonces, ella detiene el programa con todo esto que te cuento y yo creo que no solamente yo quedé helada, estoy segura que el panel también, y a mí se me deformó el rostro, sentí una reacción súper agresiva. Bueno, ya para qué vamos a hablar de que también descortés, también poco empática, también poco En profesional. eso también te ninguneó. ¿En qué sentido? Porque lo que se muestra después en el programa es como que ella te dice en un momento de esa conversación como le pueden decir como esta niñita, no me acuerdo cómo lo hace. Le pueden ¡Ay, decir a ella sí! Tenés como que yo no voy a hablar de esto razón. como Yo ya ni me acuerdo. yo tengo muy buena memoria. ¿Te pasaste? Sí, no, ya tengo muy buena memoria. No, Por eso te me tienen miedo. pasaste. Oye, nada, y eso termina conmigo desbordada de llanto y en ese momento se me acercó Julia Vial, me llevó un pañuelo y alguien más, no sé si Camila o alguien más como tranquila, estáis bien. Llegó la niña de maquillaje, como que me puso un poco de polvo en el rostro y yo continué ahí grabando Y en súper es- incómoda. y en ese momento, ¿qué decía súper Daniela? chata. Nada, después de eso, ella se volvió a sentar y fue como, no es nada contra ti, pero esto, ¿cachai? Como que me dijo a mí como, no es nada contra ti, pero esto ya está hablado, una cuestión así. Pero obviamente fue una respuesta hacia mi pregunta y esa reacción, a ver, si ella tenía el poder de tener la grabación de un programa y reanudar cuando ella se le antojaba, ¿cuál era la necesidad de hacerlo de esa manera? Entendiendo además que yo tenía, no sé, una semana de estar ahí integrada, aparte la integrada estaban en ese cuidando. panel. Claro. Porque ella da a entender como que en un momento dan a entender como que la más perjudicada con esas imágenes ibas a ser tú.
En el programa dieron a entender como eso y es como... No sé. No lo hubiesen O sea, cortado. yo obviamente ese momento está. A mí me encantaría que se viralizara, digamos, porque es exactamente como yo te lo cuento. Y de más está decir que mi intención nunca tuvo que ver con ofender a ella ni a sus hijos. Era ella la que se estaba prestando para hablar de un tema familiar sensible, del que todo Chile estaba siendo testigo. Me acuerdo que fue un verano súper mediático para ella. Todos los días estaba diciendo algo, yendo a la cárcel, no tengo idea. Y yo simplemente estaba haciendo mi pega de periodista y queriendo sacar más información, porque para eso estaba ahí, digamos. Estaba haciendo lo que correspondía que hicieses. Punto. O sea, lo que pasa es que, claro, a lo mejor ella esperaba que, al igual que los otros panelistas, bailaras al ritmo de ella y que le rindieras de esta cierta pleitesía que se nota y es evidente. Sí, claro. O sea, de que le llevan la cartera, le llevan la cartera. Sí, una cosa, no sé, yo no la entiendo, porque Napo, de repente en la vida tú te podís, tratáis de estar cerca de la gente que te puede inspirar o a algo bueno, ¿cachai? O que te puede, te puede, ay, se me fue la onda. Perdón, Danilo. No te preocupes. Yo sufro Celebrona. yo vivo con trastornos Es que esto es una situación muy fuerte. Yo vivo con trastornos de ansiedad generalizado. Ah, yo tengo lo mismo. Gentecita, así que de repente sí se me va la... Sí. Sí. Yo tengo lo mismo. Sí, Tomo Samexid y me acuerdo tomo... que lo hablaste con la Dani Castro. Sí. Sí, que lo comentaron. Veo tus capítulos. Oye, es que yo me junto con una amiga, la Javi Hidalgo, Foxy Queen, por ella, amiga, te amo. Y nos juntamos, ella va a mi casa, nos quedamos, se queda a dormir y nuestro panorama es comprar unos pastelitos de 3 leches y ver Danilo 21. Ay, qué linda. Sí. No, entonces lo que te decía es que yo al menos trato de estar cerca de gente que me aporte algo. Claro. A eso quería ir. Que me aporte algo, que me inspire a ser mejor, a crecer, ¿cachai? Qué bacán, digamos, seguir a alguien así. Pero a la Daniela, que en el fondo le queráis, como se dice coloquialmente, llevarlas de abajo, ¿por qué? Si en términos de contenido tampoco me parece alguien interesante. Me pasaba un montón de veces que muchas veces ni siquiera entendía lo que hablaba. Porque te juro que yo trataba, obviamente, de seguirle el hilo y de atender sus ideas, porque era parte del panel y yo siempre estaba tratando de desarrollar alguna idea que fuese coherente. Pero me pasaba un montón de veces que ni siquiera entendía lo que hablaba. Entonces, digo, ¿qué hay detrás de eso? No tengo idea. Mi teoría en un momento era que era muy estratégico tenerla ahí, porque las papas estaban quemando y estaba toda esta polémica con Jorge Valdivia, entonces digamos que era súper morboso tenerla a ella para de primera fuente poder sacar algo más, pero hoy por hoy te juro que no Es sé. que acá yo le voy a prestar un poco de ropa, aunque no lo creas. Yo siento que Daniela es muy buena para generar cosas, todas malas, pero genera como en el hecho de que marca, ¿me entiendes? Como que ella está dispuesta a hacer ese show que a lo mejor en la tele no hay otro personaje que esté dispuesto a llegar a los límites que ella cruza. O sea, ella está dispuesta a palabrearse a un Luis Mateucci y decirle que es un cafiche de mierda y que tomaba Viagra. Sí. Ella está dispuesta a cruzar esos límites que a lo mejor otros rostros televisivos no lo harían. Estoy de acuerdo. Entonces ella genera y marca, y es por eso que yo creo que, imagínate, ahora hicieron una reestructuración en el OnlyFome y salieron todos, menos Daniela. Sí. Porque incluso a ella, cuando Luis Mateucci vino acá y la arrastró como cajero, ella se prestó para que él después fuera al programa, al OnlyFama, y se vistió de rojo, el color que a él le gustaba, para hacer ese show pobre, que no va a haber otra persona, ¿me entiendes?, que esté dispuesta a ir a ese límite. Entonces yo siento que ella para la televisión es un gran personaje. El problema es, claro, trabajar con ella y no llevarle como la mochila, la cartera, debe ser terrible porque... Te gana ahí un problema. Eso se notaba y se nota cómo le tienen miedo también los compañeros, porque, o sea, de repente dice unas cosas que son irreproducibles. Sí. Y no hay ninguna voz que se alce. En cambio, por ejemplo, contigo, no sé, Julia Vial te hacía callar.
Sí, cuando pasó esto de que este colega la hizo público que había tenido un altercado con Vial en el momento en que se la Ah, encontró en un lugar de trabajo. el Branco. Claro, Branco, a mí me hizo todo el sentido porque, digamos, yo no tuve ninguna experiencia tan directa como con la Daniela, pero sí, porque de hecho la gente se dedicaba a recortar Claro, los clips. los momentos y me los enviaban. Lo que te decía, sí, muchas veces cuando tenía que hablar conmigo lo hacía con un ánimo como raro, mala onda, y efectivamente eso tampoco lo entendía. Sí me mandó un mensaje cuando me fui del Sígueme al WhatsApp y tipo como, María Paz, sé que te vas por nuevos proyectos y te deseo lo mejor y qué sé yo. Y como nada, mi respuesta fue como un gracias. Pero la verdad de las cosas es que a eso iba yo creo que sí, te encuentro toda la razón del mundo en que es un personaje que puede estar Aranguis, que puede estar marcando pauta y en el fondo siempre vaya a tener morbo con ella, porque como no tiene, digamos, ya es sabido y público que sus modos no son los mejores, siempre te va a dar material como para quedar medio choqueado escuchando o mirando las cosas que hace y que dice. Pero creo que también hay que tener cuidado con eso porque como comunicador no podéis perder de vista que tienes una responsabilidad si estáis en un medio masivo. Y eso quedó súper de manifiesto cuando yo me fui del programa y creo que fueron 90 o más de 90 denuncias al CNTV que la gente se dio el tiempo de hacer denunciando estos malos tratos de Aranguis hacia mi persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual debiese haber un límite, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo con eso de que como las personas marcan y generan tema, entonces démosle tribuna en medios de comunicación tradicionales, masivos y con el alcance que tiene la televisión, porque puede ser peligroso. Claro, yo siento que el problema con Daniela es que yo siento que ella puede estar en la televisión. Está bien que esté en la televisión. Genera todo esto. El problema es cuando no hay un contrapunto. Cuando no hay, por ejemplo, un animador que le dice, Daniela, te estás pasando, eso no corresponde, o que se deje ese mensaje, ¿me entiendes? De esto no está bien. Porque si todo el mundo que trabaja con Daniela se va a reír de las cosas que dice, que son tremendas de repente, y nadie alza la voz ante una situación así. Por ejemplo, cuando Daniela palabreó a Luis ahora hace poquito, lo subió, lo bajó, lo trató de lo peor, le dijo un montón de cosas irreproducibles, y él estaba ahí sentado mientras ella lo humillaba. Hubo más que nada una risa de los compañeros de Luis, que realmente oye, Daniela, mira, te vamos a tener que cortar porque lamentablemente estás siendo muy agresiva y esto no corresponde En horario familiar. claro, para ninguna persona. Este no es el modo de dialogar. Así que te vamos a tener que cortar. Muchas gracias por tu contacto, pero queremos decirle a la gente que nosotros no vamos a avalar este tipo de menosprecio y maltrato a un compañero de trabajo. De todas maneras. ¿Me entiendes? Es como, no es el hecho en sí de su existencia en la televisión, es más que nada el hecho de cómo la televisión la respalda. Sí, yo creo que, y sabéis que no necesariamente, digamos que un compañero o el conductor del espacio le ponga el freno en ese mismo momento. Yo creo que también eso es feo, pero sí son lineamientos que se pueden conversar, digamos, antes de la grabación del programa, en la misma reunión de pauta, y directrices que a mí me parecen importantes porque sabemos que estamos hablando de farándula Claro. y obvio, la naturaleza de esta cuestión es siempre con mucho morbo y con polémica y que en el fondo dejáis entrever un montón de cuestiones que no necesariamente son ciertas. Dale, funciona así, pero yo creo que también es importante, así como ahora, no sé, estamos súper preocupados por las fake news, incluso Evelyn Matei se creyó pidiendo a la justicia que investigue esta situación. Bueno, ocurre lo mismo con las personas que son irresponsables con un micrófono y con una pantalla, que
podéis tener la calaña y el impacto de lo que tú estás hablando puede ser de tal magnitud que igual, aunque sea mentira, aunque sea una tontera, qué sé yo, queda resonando y por lo demás puede ser también un golpe súper bajo para lo otro, po. Entonces yo creo que es importante, digamos, sigamos haciendo farándula y a mí me encanta. Yo soy una admiradora, por ejemplo, de los programas que se hacen en Argentina, me los veo todos y siempre es con mucho sarcasmo y con mucho humor negro, pero yo nunca he visto a un panelista que se siente sin haber chequeado antes un dato, Claro. sin haber pegado un telefonazo, ¿cachai? O ser gente medianamente sensata para poder entablar una conversación y no sea solo un espacio donde una señora, Arangui, se sienta a decir tonteras y a lanzar tonteras al otro. Entonces, porque también pasa que ella no es muy llana a que le respondan. Tampoco tiene como la disposición, ¿cachai? De decir, mira, dale, yo este es mi punto de vista, pero ahora con el mismo respeto que tú me escuchaste, yo te doy, quiero también que tú... No, ¿cachai? O Que sea, para se eso corta. tienes que tener capacidad de debate. Claro. Y también tienes que ser capaz de poder desarrollar, digamos, alguna idea que sea sensata. Claro, o hilar, ¿me entiendes? Entonces, como es más fácil como caer en eso de... Sí. Y aparte, que feo como que se haya cortado y no se haya mostrado como ese momento. Siento que también... Yo creo que no se podía mostrar porque en el fondo no hubiese sido bonito que yo apareciera ahí llorando, ¿cachai? No sé. Pero... Pero es que siento que lamentablemente la televisión también tiene como cierta responsabilidad en el hecho como de marcar cuando las cosas no corresponden. Entonces, si tú lo cortas y lo dejas pasar, en el fondo es como lo estás justificando, ¿me entiendes? Es que, bueno, yo creo que ahí también está la doble moral, porque hay espacios y formatos, digamos, que predican una cuestión súper purista, ¿cachai? Y con harta moralidad y no sé, por ejemplo, en prensa, idealmente que ningún rostro se vaya a desperfilar, ¿cachai? Ni que nada impacte negativamente su credibilidad y qué sé yo, y respetamos el horario de protección al menor, pero prendís la tele a las 5 de la tarde y, digamos, podía escuchar barbaridades. Entonces, sí, yo creo que igual es importante poner un límite y que en el fondo, como tú decís, te encuentro toda la razón, que sea parte del... Y yo creo que es bien ganado se tiene el trono de la farándula y de ser la señora de la farándula hoy por hoy, no tengo idea. Está estupendo, pero también yo creo que sí, necesario ponerle ahí un coto para que la cuestión no termine mal, ¿cachai? Pero aparte, una cosa es el show y otra cosa es la interna. Porque tú también sufrías de ese mismo maltrato que sufrías en vivo, lo sufrías en la interna. O sea, Porque- una vez yo llegué, me acuerdo que fue después de que grabé con Roberto Cox el podcast, perdón, el día después de que se emitiera, y llego y yo, como todos los días, me acerco acá, compañero, y lo saludo, me acerco a Daniela Aranguis y ella me corre prácticamente la cara. De nuevo, como con esta forma que te comentaba, Claro. que tuvo con la Gisela Gallardo cuando fui testigo de esa situación que ya le pasó el regalo, algo muy parecido, y me dijo, yo a ti no te saludo más. Yo te quito el saludo. Y te lo dijo así. me lo dijo en la reunión de pauta, delante de todos. Nadie dijo ni pío. ¿Cachai? Grato ambiente laboral. Entonces, a lo que voy yo es que cuando tú no te refieres a una situación y te quedas callado, eres cómplice también del maltrato y es una cuestión que no sé, pues si yo ahora fuese testigo de algo así, tipo llego acá y tú, Danilo, vayas a saludar a la productora, Claro. y la productora te responde de esa manera, yo no sé, ¿cachai? Onda, como, ¿qué onda? Como no le contesto, ¿qué pasa? No, ¿me entiendes? Pero eso no pasó. No pasó. Sí, muy preocupados todos
el hate que estaban recibiendo en ese entonces a propósito de la situación, súper preocupados de los malos comentarios, súper preocupados. De hecho, Camilísima en una oportunidad, la única vez que en el fondo compartí extralaboralmente con ella, fue en una oportunidad que me pidió ella si podíamos conversar. Le dije que sí. Yo llegaba al canal en metro y en micro, entonces necesitaba ir al metro. Me dijo, yo te llevo. Dale. Y, digamos, el objetivo de ese encuentro era que ella estaba súper preocupada porque en redes sociales la estaban llenando de comentarios negativos y ella me preguntaba a mí, ¿qué les digo? Si en verdad yo no tengo nada que ver con esto. Y tú... Y yo le dije, ¿sabes qué, Camila? En realidad no he dicho nada malo de ti. De hecho, cuando me preguntan con quién tengo un poquito de onda, siempre respondo que contigo, porque tal vez, no sé, tenemos edades parecidas, qué sé yo. Pero yo tampoco me puedo hacer cargo de las cosas que la gente está... digamos, se dan cuenta de algo porque se está transmitiendo eso. Claro, es que si también a ti nadie alza la voz cuando a ti te están palabreando y te están tratando mal, ya sea en vivo como fuera de cámara, entonces tampoco es tu responsabilidad como salir a bajarle el perfil a una situación que realmente sí estaba ocurriendo. Y que además no la estaba denunciando yo. Yo después hablé y ahora de hecho te estoy contando absolutamente todo porque ya me da lo mismo y en verdad si miro para atrás pienso en qué cabeza cabe gente que me acusó de, no sé, pues de no tener códigos porque me fui antes del programa o porque conté detalles de una cuestión que ni siquiera yo filtré, que alguien filtró y se hizo una nota. Podías tener? Entonces, por eso, ¿qué código? Si no hubo un mínimo de respeto en el sentido de tratar a un compañero nuevo como ni siquiera como yo lo digo. Oye, hay una normativa incluso que establece qué cosas se pueden hacer en un ambiente laboral y qué cosas no se pueden hacer. O sea, te morís también un montón de gente que me escribió para asesorarte, para plantearme y para ofrecerme asesoría sobre eventuales denuncias, ley Karimi y demás, y yo no, en realidad lo que quería era como cerrar el capítulo y recuperar mi paz mental y ya, pero sí, pues fue hardcore. Qué fuerte. Sí, y... yo ya seguía. No, tenía que destaparlo todo, porque claro, había quedado todo ahí muy en el aire. Como que te fuiste y en un momento desapareciste y... Sí. No, pero este era necesario. Era necesario. Es necesario. Sí, Porque era necesario. Se lo merecen. Cerrar el ciclo. No, y lo que te iba a contar fue, claro, esta reunión que en un momento tuvimos a puertas cerradas, el equipo, más el director del programa, porque ya estaba demasiado mediático todo y se estaban pidiendo muchas explicaciones. Fíjate que en un momento incluso el equipo de recursos humanos fue como a grabar un video así como ¿cachai? Como, Maripi, ¿cómo está ahí? Como... porque vas a continuar, ¿cierto? Porque estaba toda esta especulación de que por esta riña o supuesta riña que yo mantenía con Aranguis, yo no iba a continuar en el programa. Entonces era como para reafirmar que yo seguía y que excelente ambiente laboral, ¿cachai? Claro. Entonces había preocupación del equipo porque se estaba hablando mucho del tema y se estaba denunciando mucho el maltrato. Entonces el director nos cita antes de la grabación del programa, cierra las puertas del estudio, se apagan los micrófonos, después de la filtración de que después de que yo quedé llorando, digamos, después de eso, entonces nos dice, bueno, esta es una reunión, aquí no puede salir nada porque no hay personas que no pertenecen al equipo, somos solo nosotros, para que conversemos sobre qué vamos a hacer con toda esta cuestión que había crecido como una ola de nieve. Entonces me acuerdo que Julia Vial dice lo siguiente, bueno, yo estoy chata que me vengan a preguntar, porque en verdad yo creo que aquí para que se cierre el tema ya la María Paz debería dejar de comentar esta cuestión. ¿Por qué? Porque a mí me llamaban todos los días del Zona Latina, del
Claro, los otros del que te programas, lo digo, del que te lo like digo it, y la dilo cuestión. todo. Y yo la misma respuesta les respondía a todos, porque te digo algo, jamás voy a dejar pagando a un colega. Hice Obvio. esa pega 10 años y nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Entonces yo respondía absolutamente todo, pero siempre protegiendo como la marca del programa, ¿cachai? Tipo, pero es una cuestión, es un juego televisivo y Hasta después ahora está nunca todo contaste bien y como bla. todo lo que había pasado. Nunca. A mi familia nomás, ¿cachai? Entonces Julia dice esto y que, bueno, yo creo que ya para que esta cuestión se termine, la María Paz debería dejar de hablar. Y yo le respondo, a mí me parece, Julia, que era una solución, digamos, más definitiva es que dejemos de transmitirle al público, a la audiencia, esta supuesta mala onda de la que se habla. Y deberíamos aquí, en el fondo, cambiar las dinámicas, porque creo que esa es la única manera de que esto deje de ser tema. No que yo me quede callada y no siga hablando, le dije, porque además jamás voy a dejar pagando a un colega. Trabajé 10 años en prensa y me parece que es una cuestión que no se hace. Y ahí quedó 10 a la Julia. Ella me dijo, yo también trabajé en prensa, pero no sé qué cuestión. Y dale, y después intervención de Carla Valero. Ella dice lo siguiente. Lo que pasa es que a nosotros nos pareció que tú no podías decirnos toda contenta que te quedaba ahí el mes completo, porque nosotros estábamos súper mal por la partida de la Gisela Gallardo. ¿Qué tenía que ver yo con eso? ¿Me entendí o no? O sea, antes... Pero aparte la Gisela se fue a otro programa. Yo no tenía o sea, nada está que ver con mejor que todos eso. esos otros. Ay, Yo no tenía nada que ver con eso. O sea, te ¿cachai? sacaron una excusa del hoyo para decir que le caías mal. Yo creo que un poco fue, sí, tenéis toda la razón, como para validar esa Claro. mala onda y decir, mira, nosotros sí tenemos un argumento, por eso pasó todo lo que pasó. Porque todos después repitieron lo tiró mismo. esa. No tenía nada que ver y en el fondo yo antes de tener esta experiencia y pasar como por la farándula chilena súper breve, pero yo ni siquiera veía ese programa, ¿cachai? No, nadie tampoco. Yo no tenía idea que... Ahora menos. Entonces, nada, pues me pareció todo súper inventado, ¿cachai? Como un poco orquestado por un grupo del que yo definitivamente no era parte. Era literalmente la No serie era parte. adolescente donde llega una compañera nueva que pues, pone insegura a la abeja reina y todos en manada van a burlarse y atacarte porque en el fondo es simplemente una inseguridad y no hay ni una razón razonable de por qué no le caías bien nomás. Sí, totalmente. Y yo creo que obvio que me fui con una mala sensación que la mantengo, ¿cachai? No me juntaría, por ejemplo, no sé, a tomarme un café con ninguno, Y no. digamos. Porque creo que tengo muchos motivos para haberme sentido así. Y ahora para poder contarte, digamos, a calzón quitado todo lo que te estoy contando, ¿cachai? Porque creo que fue feo lo que pasó a nivel de grupo. A nivel de grupo, porque te insisto, sí quiero hacer la salvedad de... se me va el nombre. ¿Sergio Maraboli? De Sergio Maraboli, que si bien no abogó por mí, ni tampoco detuvo nunca una situación de tensión cactus. ni de maltrato, sí estuvo como, digamos, muy al lado mío, tipo como tocándome así el hombro y diciéndome como, tranquila, no pesquí, esta cuestión es así, bajándole el perfil Claro. todo el tiempo. Lo sentí un poquito más cercano, si te lo puedo explicar así. Pero el resto fue una cuestión súper transversal. Claro, una patota completa. Todo el rato y digamos que también momentos, bueno, tú viste todo y tenés buena memoria, pero era como, recuerdo perfecto que situaciones como, no sé, pues que yo iba a volver, no sé, iba a hablar por tercera vez, ponele, y era como, ay, ya va a hablar de nuevo y qué sé yo, ¿cachai? Sí, pues una vez la Julia te palabreó fuerte en vivo, fue súper incómodo.
Y bueno, pero después llega el karma, mira lo que le pasó con el Branco, porque aparte la Julia después dijo, ay, eso es mentira lo del Branco, no sé qué. Si no, aparte no ha salido nadie más a decir que eso había pasado. Sí, po. Entonces, en cambio, hay un montón de gente que me apoya. Si saliera alguien más a decir que eso fue así y después salió la Cami Astuardo al día siguiente a confirmar la situación, Yo me reía solita en mi casa. entonces como pucha. Y tú estás diciendo que mucha razón tienen también. Sí, claro. O sea, yo creo que esa hostilidad también la sentí a ratos, y me parecía muy absurda viniendo de la conductora del programa, que yo entiendo debiese restarse de todas esas dinámicas, porque no está al mismo nivel, digamos. Claro. Entonces, eso me parecía súper raro y también mi entorno era como, pero ¿por qué ella? Si es como la animadora del programa, como que en verdad no queda bien que participe de la misma dinámica, pero bueno. Sí, fue una cuestión así como de grupo y claro, pues, en el fondo después yo entendía que se movían así en rebaño, ¿cachai? Todos pa' un lado, todos para el otro y medios pendientes del ánimo con el que podía llegar la señorita Daniela, algo así. Pero bueno, llegó la hora de jugar con nuestra pecera del mal. ¿Te gustaría jugar con la pecera del mal? Ay, sí. Juguemos con Play Sala a la pecera. Tienes que sacarme un papelito y pasármelo. Ya. Y yo te lo voy a leer y tienes que completar la oración. ¿La oración? La oración. Amo. Tienes que completarla. Ya. Ay, que salga algo bueno, que salga algo bueno. A ver. ¿Qué? Los del Sígueme no querían que la gente en su casa supiese qué. Ya, los del Sígueme no querían que la gente en su casa supiese que ninguno sabía de lo que hablaba. Porque, por Dios, que me encontré con información que nunca se chequeó, con cuestiones que se lanzaban simplemente por amiguismos. Me pasó en una oportunidad, por ejemplo, que estaban hablando sobre Patti Maldonado. ¿Ya? Y era a propósito de que iba a empezar un nuevo proyecto, un show en un casino, qué sé yo. Y yo me acordé de una polémica reciente que la involucraba a ella por unos dichos y la habían... Pero claro, fue una cuestión como polémica y de corte más o menos político, pero había sido como re polémico. Y por la oreja recibí rápidamente la instrucción de ¡ese no es el tema! ¿Cachai? O sea, ya... ¿No te dejaban opinar y decir lo que querías contar? En ese momento, digamos, se me puso ese freno y digamos, Oye, pero ¿qué programa de farándula es ese? me retaron por la oreja, ¿cachai? Fue como, ese no es el tema, porque estábamos hablando de todo lo bonito. O sea, está bien que Patti Maldonado del personaje trabaje público, pero estaba relacionado con el tema, Claro. ¿cachai? Había sido una polémica reciente y se había viralizado mucho el tema. Entonces a mí me pareció atingente comentarlo, pero nada, po, en ese minuto, digamos, se me censuró. Yo obviamente no seguí desarrollando la idea. Entonces, ¿qué trabajo Lógico. periodístico es ese? Porque está bien que ella se forme parte del canal, pero, por ejemplo, no sé, en el Zona Latina se hablan las cosas, lo que pasa en el que te lo digo se habla en el Zona de Estrella y lo que pasa en el Zona de Estrella se habla en el que te lo digo. Me pasó en otra oportunidad que se estaba tratando el tema de Solabarrieta y sus problemas de adicción. Ajá. Entonces yo hice la siguiente bajada, tipo, a ver, pero a mí me parece que debiésemos hablar las cosas por su nombre y, digamos, detallar de qué se trata este problema de salud, porque hablaban mucho como del problema de salud. Claro, del nunca problema se de salud, del especifica. problema de salud. Entonces era como, dale, pero alguien que no tiene idea de lo que está escuchando, que tiene un problema del riñón, ¿cachai? Claro. Onda, que una enfermedad cardíaca, ¿qué le pasa? Entonces, dando, digamos, pidiendo que pudiésemos
Dar contexto. Dar contexto y hablar las cosas por su nombre. Y también recibí como una avalancha de todo el grupo, como, no, porque en la televisión hay códigos, Oh, si no qué tengo idea. dura. En realidad, lo que pasaba, para blanquearlo, es que, y luego yo entendí, y ese fue otro motivo también por el que no me gustó ese formato o ese programa en específico, porque en definitiva, si éramos del bando, Claro. lo cuidamos y si no es del bando, entonces lo destruimos. Con la Daniela Campos pasó exactamente Claro. lo mismo, porque me acuerdo que también yo fui parte del panel cuando estuvo esta polémica de que Valero y Daniela Campos tuvieron un encontrón en primer plano. Por el dinero que le debía, supuestamente. Exacto, claro, así como un cagüín súper barato. Y me acuerdo yo que llegué al otro día, pero tanto al panel como al resto de las figuras faranduleras, nunca he tenido trato ni experiencias así cercanas, entonces, Claro. no, desconociendo, digamos, los perfiles, ¿cachai? Y me acuerdo que llego al día siguiente, porque esta cuestión fue el domingo, entonces llego el lunes. Además, yo me reí un montón en mi casa porque se le ocurrió entablar esta cuestión de la encuesta, a ver si le creíamos o no le creíamos, y la gente tenía que votar. Pobre. Entonces yo me cagué la risa con eso. Y me acuerdo que llego el lunes y claro, como Valero estaba súper afectada por la situación, ¿cachai? Qué sé yo. Y lo primero que se me dice, onda, antes de comenzar la pauta, fue advertirme de la calaña de Daniela Campos. Y yo así como, ¿pero qué pasa con Daniela Campos? Como, ¿cuál es el problema? Y ahí hablaron mal de Daniela Campos? Ahí había un discurso grupal sobre Campos para aseverar que ella era una persona, así, pero literal, que no brillaba con luz propia, que no tenía ningún talento, que no tenía ninguna habilidad, que no tenía absolutamente, no sé, como que prácticamente era hueca, una descerebrada y con cero talento, entonces por eso ella tenía la necesidad de interpelar a cualquier personaje como para poder mantenerse y qué sé yo. ¿Y sabéis qué me pasó? Y yo así como súper inocentona, ¿cachai? Como, ¿real? Como, sí, yo, no sé, no cachaba. No, sí, ¿cachai? Así como Ya. hacerme parte también de esa cizaña Ahí contra le servía. Campos. Claro, pues entonces quedaba súper súper de manifiesto que tirábamos agua para el molino que nos sirviera y que era de conveniencia y el resto los funamos y nos da lo mismo. Entonces, eso Chanta. me pareció súper poco profesional. Sí, po. No habían como diferentes como opiniones, pues era como todo más guiado para. Exacto. Era casi un programa de Sí. relaciones públicas. Sí, implícitamente sí estaba súper pauteado en el sentido de cómo tenías que opinar, ¿cachai? Entonces, claro, probablemente como la mía era una opinión disruptiva, Ujú. porque yo la expresaba con harta firmeza y con bases además, entonces era como, y esta O galla sea, que habían mafias televisivas. Si existen, como dice Sergio Rojas. de más, po, o sea, sí. Eso claramente es una mafia Y a televisiva. mí me incomodó un montón porque yo no estaba acostumbrada a trabajar así. Yo solamente te puedo dar fe como del lugar donde yo he ido y he hecho reemplazo, que es el que te lo digo, y jamás. A mí me han dicho como tenemos que tirar para tal lado, o deberíamos hablar así, o hablar de tal forma. Y se ha hablado de mucha gente, incluso amigos de los panelistas, y jamás nadie me dijo a mí, ni por sono, nunca me dijeron que no podía decir esto o que no podía hablar de cierta persona. Jamás. Es que así debiese ser. Y ¿sabéis qué? En este caso, en el caso del Sígueme, ni siquiera era necesario que esa conversación existiese, porque ellos, como te digo, funcionaban como rebaño. Probablemente los códigos del grupo ya estaban establecidos. Entonces la única que venía, digamos, a llevar la contra era yo, porque por supuesto nunca lo hice con ninguna intención. Probablemente si hubiese llegado a quedarme callada, ¿cachai? Y tratar de poder infiltrarme en el grupito a como diera lugar y tal vez me hubiesen aceptado mejor. No fue lo que hice porque yo iba a trabajar. Claro. Saca otro papelito y pásamelo. Voy. Qué fuerte igual. Pero sí, se nota igual que tienen como esos lineamientos. O sea, todas las cuestiones que estoy contando yo me pasaron. Claro, de primera fuente. No hablaría, digamos, basada en fuente de los deseos, no.
No volvería a compartir panel con. Si Te llamasen. si yo tuviese, digamos, esa decisión, Ujú. porque entiendo que en la tele no la tienes y tienes que trabajar con quien te toque, Obvio. y me parece bien y lo correcto, y yo soy una persona adulta y capaz de hacerlo. Pero si tuviese esa gran decisión en mis manos, no volvería a compartir panel con ninguno de los cabros y cabras del Sígueme. O sea, eso de perogrullo, ninguna posibilidad. Si en verdad creo que los terminé bloqueando a todos. El de ¿Los bloqueaste a todos? Sí, ¿y para qué? Si en el Sí, fondo- porque si no, ahora cuando sale el capítulo van a andar ahí las Michael mandando mensajes. No, y qué lata, porque además que fue súper feo todo. Y en realidad, cuando yo me fui, nadie fue capaz, ya te dije, excepto creo que Camilísima y Julia Vial, me mandaron un mensaje, pero el resto no. Y era correcto que así pasara, porque no tenía ningún sentido que se despidieran y me dieran buenos deseos cuando en el fondo eso nunca se vio, no se reflejó en pantalla. Pero claro, me parece gente... No sé, bueno, de partida, a nivel humano, no los conocí mucho, pero así de buenas a primera tampoco me pareció gente como muy interesante, y profesionalmente además creo que se manejan con unos códigos, porque a ellos les encanta decir que están llenos de código, con unos códigos a chequear. Claro. A chequear, gente. Códigos vainerea, o sea, son unos códigos salidos como de ahí mismo. Códigos vainerea. No, aparte no va a Códigos faltar, vainerea. no va a Sí. faltar que después van a empezar a decir como, ay, no, es que se quiere colgar, es que no sé qué, es que, ¿por qué lo habla ahora? ¿Por qué lo habla ahora? La típica. Oye, y bueno, y obviamente que con Daniel Aranguis, claro, tuve una situación particular, me pasaba algo muy, no sé, random. Cuando llegaba a sentarme y yo me sentaba en el sillón de al frente. Ya. Entonces, te juro que cada vez que a mí me tocaba hablar, porque yo al final ya me sentía más segura, entonces entendí que no era necesario tener que estar interrumpiendo todo el rato a mis compañeros, esperaba más bien mi momento y ahí me alargaba. ¿Cachai? Era como, mira, voy a hablar 2 o 3 veces, voy a hablar larguito, pero para no estar interrumpiendo y hablando sobre el otro, al final no se entiende nada, opté por esa opción. Entonces, pero sabes que yo cada vez que comenzaba a hablar y a dar mi intervención, Daniel Aranguis comenzaba con una inspección visual que comenzaba desde de la punta de mi dedo del pie hasta la punta de mi cabeza, y tenía todo el rato la mirada así como... Y te juro que era desconcentrante, pero nada, yo como que me hacía la loca y qué sé yo. También creo que mi respuesta Como era... rebajándote, así como... ¿Sabéis que no sé si era como... No lo atribuiría O era a eso. una mirada Era crítica de como- arquitecta de interiores. Totalmente. A lo mejor ella estaba viendo el outfit. No, totalmente, sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero claro, entonces yo empezaba a hablar y ella empezaba así, como lentamente me miraba de pies a cabeza, y yo creo que en el fondo tal vez quería incomodarme. ¿Cachai? Claro. Como tal vez quería como, no sé, pero era cada vez, al menos en el tiempo que me mantuve ahí, me pasaba todos los días, en los momentos que compartía con ella. Y yo lo que hacía era, porque yo después de la situación en la que terminé como afectada emocionalmente, y llorando y toda la cuestión, en verdad quedé picapo, ¿cachai? O sea, lógico que ya mi ánimo para con ella no era el mismo. Sí. No era el mismo, ¿cachai? Fue como, weón, onda... Perdón, dije perdón. Bueno, Ay, di, después hay un gatito. hueona, a hueonaos. Entonces yo dije, ya, ¿sabéis qué? No me voy a enfrentar como a este peso pesado de la farándula, porque además no tengo muchas herramientas como para confrontar a las personas, porque no es mucho de mi personalidad, Claro. si es solo por eso. Como que cada vez que alguien, no sé, no, con los pololos puedo pelear, pero digamos, otras situaciones, otras experiencias, mi primera reacción es quedarme como, quedo así como paralizada, ¿cachai? Quedo como para adentro y media choqueada, entonces no reacciono, no sigo la pelea. Yo sabía que no iba a tener esas herramientas para pelear con ella, entonces yo dije, ya, ¿cuál va a ser mi estrategia? Ignorar.
¿Cachai? Onda, como voy a hacer mi pega, pero tú no existes y en verdad te escucho, pero no te escucho. Como, ¿cachai? Como que yo trataba de disociarme en ese sentido. Pero claro, imagínate lo que te estoy contando. Además de todo lo que vive la gente, esta cuestión de que me dice, a ti no te saludo más y yo te delante de todos, ¿cachai? O sea, una cuestión súper tensa, mala onda, gratuita, pero me pasa que nada, pues yo creo que puede haber un poquito de misoginia en ella, ¿cachai? Obvio. De sentirse como amenazada con cualquier mujer que le parezca medianamente no sé, inteligente, medianamente atractiva, ¿cachai? Porque yo tampoco, en el fondo, me fui a sentar ahí como tipo, yo aquí soy la doña farándula Claro. y soy además, no sé, ¿cachai? Como con actitud de ser la sex symbol. Pero igual tienes como una perso igual como empoderada, po. Y a lo mejor eso a ella no le gustó, po. De más, pues de más, pero yo dentro de todo, como te decía, traté de llegar como pajarito nuevo, Claro. porque además yo venía de esa escuela. En prensa, cuando comienzas, es así, ¿cachai? Tenés que comenzar, erís el pollito nuevo y te tiran a los peores turnos. Yo trabajé, antes de ser así como parte del equipo oficial, yo trabajaba solo los fines de semana, Claro. ¿cachai? Hice los trasnoches. Cubriendo los feriados. Todas esas, te las hice todas. Entonces yo entendía que así funciona, digamos, en esa pega y en cualquiera. Y yo pretendía, digamos, hacer el camino también de abajito y lento, ¿cachai? No fue como aquí yo me vengo a coronar y te vengo a quitar aquí el... No. Entonces, bueno, nada. Ahora creo que con el pasar del tiempo yo ahora ya entiendo de cómo funciona y de qué se trata y quién es ella. Pero en ese minuto sí fue como... Me pilló... Volando bajo. No me pilló preparada. Sácame el último papelito. Ya. ¿Cuántos sacamos ya? 2. Este es el tercero. Este es el tercero. A ver. El momento más tenso tras cámara, pero eso ya lo contaste. Ya lo conté. ¿Cambiamos? Cambiamos otro. Ya, cambiamos. Pésima pregunta, Daniel. El paso por el programa me enseñó. Me enseñó que hay que estar dispuesto a ir a la pelea. Y yo creo que tal vez hoy, si es que se me diera la oportunidad de vivir una experiencia similar, creo que ya la Maripi podría ser más confrontacional y entrar como en el juego, ¿cachai? En ese minuto no lo hice, no supe cómo responder. Pero sí, yo creo que eso, como entender que en el fondo un día lo vaya a estar comentando y otro día vaya a ser el centro de la noticia y tenéis que estar dispuesto a eso. Y yo creo que en ese minuto como que me atemoricé un poquito. ¿Volverías a un programa de farándula? ¿Sí? Sí. Sí. Es que, ¿sabéis qué? A ti también te lo he escuchado, Danilo, y me identifica. Tú siempre cuentas que viste mucha tele, Sí. que como que yo también crecí con la tele encendida en mi casa y hasta el día de hoy, ¿cachai? Creo que tengo como, es parte de mi día a día, lo primero que hago en la mañana, ¿cachai? Es como ver un poco de noticias y estoy como al tanto de lo que se hace en la tele. Y a mí me gusta mucho, disfruté mucho. Todo lo que hice en televisión lo disfruté y siempre lo hice con el mayor profesionalismo posible. Entonces, si me dieran otra oportunidad, iría feliz. También creo que está súper interesante lo que está pasando con Claro, esto, digital. ¿cachai? Creo que los nuevos medios, los medios digitales, también se están haciendo cosas súper interesantes y entretenidas y también me encantaría poder posicionarme ahí, si es, ¿cachai? O sea, si no es en una cosa o en la otra, pero obviamente lo mío son las comunicaciones y me encantaría porque este año, digamos, me lo tomé medio sabático. Igual estoy haciendo hartas cosas porque soy mamá y qué sé yo, el cuidado de mi perro y de mi casa no es poco, pero obviamente que se extraña esto, sí. Mira, podrías ponerte a la fila en el Zona Latina, en el Zona de Estrellas. Porque en Zona de Estrellas duran como 2 meses, 3 meses las panelistas, la Adriana las echa a todas.
Oye, pero la Adriana me prestó ropa. Sí, así pues, ¿viste? que por ahí ¿Quién podría sabe? ser. Oye, pero sí, lo que no me gusta mucho de la tele es que igual te demanda harto tiempo Sí, po. y sabemos que las lucas tampoco alcanzan para No, tanto. no pagan tanto Yo tampoco. ya viví eso, ¿cachai? Entonces yo creo que nada, si es que algo me pareciera choro y me diera como vitrina, como para poder desarrollarme paralelamente en otras cosas, tal vez, pero así como que tampoco te iría tipo soldado del amor, Claro. soldado de la televisión, No. nah. No. Bueno, ahora vamos a jugar a los tazos. Ya, La démosle. última sección. Eso. Bueno, yo creo que tú conoces los tazos. Sí, mi hermana era capaz de eso. Yo jamás pude dar Nunca vuelta lo diste uno, vuelta. no, nunca, nunca. Bueno, tenemos el cielo y el infierno. Ah. Y yo te voy a dar nombres y tú me dices a quién mandas al cielo, quién mandas al infierno y por qué. Ok. Julia Vial. Al infierno. Por pesada. Sí, pero es que sí. Es pesada. Yo encuentro que sí. Como que. Se nota pesada en la tele igual. Sí, o sea, como. Vuelvo a repetir, no la conozco, ¿cachai? Pero no me parece una persona que yo genuinamente me acercaría a meterle conversación. No, ¿cachai? No es como agradable de por sí. No le diría así como, oye, vamos a tomar un cafecito, así como mientras esperamos la pauta, no tengo idea. No, ¿cachai? No, cero. Y creo que... Y nada, pues también me parece eso, como... Me acuerdo, ponte tú, que cuando el día que yo llegué y me presentaron, ella no estaba. Ponerle que llegó la semana siguiente. Entonces yo llegué atrasada, porque además me demoraba 1 hora para poder llegar a esa cuestión. Me quedaba súper atrás mano. Entonces, como... Y justo estaban hablando del tema y yo me metí así como para pasar piola, así como la típica cuando llegáis tarde y queréis Ajá. pasar piola. Entonces llegáis así como aportando a la conversación, ¿cachai? Y era como, no sé, el tema de la Katy Barriga, ponte tú. Yo como, no, yo tengo este dato y no sé qué, ¿cachai? Así como tratando de hacer un aporte para la dinámica, y me acuerdo que ella estaba así como con la pauta, mirándola con anteojos ópticos, y yo hablé y fue como que me miró así como, ¿cachai? Así como con esa cara de, ¿quién es? ¿Quién sos? ¿Y por qué estás, ¿Quién ¿y por sos? qué estás hablando? ¿Y por qué existes? ¿Cachai? Entonces sí, yo creo que ya, igual esta cuestión viene como muy pelambre, pero por pesar. Sí, Al por infierno. pesada. Para el infierno. Sí. Michael Roldán. Al infierno, por pesado. Y Por falso. Y también por dárselas de... ¿De qué te las das? ¿Quién ¿Cachai? sos? Otro más. Pero en verdad, como, ¿qué onda? Como, yo creo que él sí se sintió como un poquito amenazado en el sentido de que llegaba otra periodista, Claro. también con bases en la información. Y sin en el cartera. en el chequeo de datos, en el chequeo de fuentes, etcétera. Entonces yo cuando estuve ahí, yo sentí que él quiso ponerse como incluso más aplicado, incluso más estudioso, Claro. y ¿cachai? Como en el fondo no, este trono es mío, yo soy como aquí el periodista informativo y no tengo idea. Pero yo creo que esas cosas, cuando realmente son, tú no te preparas tanto, ¿cachai? Eso queda ahí, reflejado, queda en evidencia. Entonces la misma audiencia se va a encargar de ponerte una etiqueta. Él es el seco. Ella es la polémica. Este no sé qué. Él lleva la ¿cachai? cartera. Entonces, Y ese es el lugar que la gente le dio. El que lleva la cartera. entonces yo creo que ese esfuerzo, como de repente, ¿cachai? Lo encuentro como si falso, como tú decís. Al infierno. Falsa la prima. Sí, Sí, Camilísima. al infierno. Al infierno también. Sí, me pasa con Camilísima que, vuelvo a repetir. No te compro. Solo Como solo dice la Fran. basado solo en la breve experiencia que tuve del Sígueme, pero me pasaba que lo que te decía, cuando ella me dice, Maripi, quiero tener una conversación contigo, ¿cachai? Yo creo que es tal su preocupación por no ser funada, que es una cuestión que tenemos que aceptar. Si eres figura pública, Claro. en algún momento te va a llegar la funa. O Y sea, sí. va a ser más temprano que tarde y te va a llegar, ¿cachai? Y yo sé que puede ser muy terrible y al principio como que tú decís,
chuta, Claro. todo lo que he logrado se me va a ir como agua entre los dedos, pero bueno, tenéis que estar dispuesto. Entonces yo creo que ella, en ese intento de cuidarse tanto para que nunca estar vinculada a una situación negativa, creo que finalmente no termina fluyendo. Claro. No tiene, ¿cachai? No tiene un lugar finalmente. Y yo no la he visto en otros programas, pero en ese panel a mí me suena y me sabe a nada. Claro. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Arrastraste como cajero a la Camilísima. Es súper bonita, estoy segura que es una mina súper inteligente, ¿cachai? Pero a mí me pasa Pero es verdad, eso. la otra vez ella en el Sígueme dijo, yo no quiero que tomen esto los otros medios y los reproduzcan, porque yo no quiero ser la noticia. No quiero que hablen de mí. Ella me lo dijo a mí en una Eso es oportunidad, rarísimo. ¿cachai? Que le daba mucho miedo como estar metida en cuestiones que no tuviesen que ver con su trabajo y con, ¿cachai? ¿Y qué haces ahí entonces? Pero claro, ese es el tema, pues. Estás en un programa de farándula, no estás en un programa... Hablando del resto, además. No estás en la sección de culto de La Tercera, hablando de espectáculo. Estás hablando de los cagüines de Daniel Arangui y los calzones. Entonces, en verdad, claro... El cotrimazol. ¿Cachai? El cotrimazol. Los condones pinchados, todo eso. Entonces, eso me pasa con ella. Y yo creo que tal vez es una mala jugada. Sí, porque creo que podría destacar y Sí, brillar y lucirse, ¿cachai? Si es que... Es que ahí no puede ir si es nadie que que se pueda lucir. Po. Además, pero si es que le conociéramos la personalidad, porque eso me pasa. Por último, yo te digo ya, como de la Julia Vial, ya, pesada la loca. Guauito, pesado y se cree no sé qué. Pero con Camilísima es como, ¿cuál es tu personalidad? ¿Cachai? ¿Dónde está? Eso me pasa. Sí. Así que al infierno... Camilísima, la que menos hizo fue la que más arrastrate fue. No, pero y también si puede servir ahí como no sé, un consejo. Una crítica constructiva. Una crítica constructiva, porque me pasaba que mucha gente me hacía el mismo comentario en el tiempo que yo estuve, como, oye, ¿qué onda ella? Como que habla poco y cuando habla tampoco tiene como mucha fuerza para expresar sus ideas y así. Entonces, esa es mi teoría, de que en el fondo está tan asustada con una eventual funa, ¿cachai? Que no quiere ser. Pero, Napo, yo creo que para bien o para mal, en algún momento tu personalidad televisiva tiene que aparecer si es que te estáis proyectando en ese medio. Es verdad, sí. Es Sergio Maraoli. Al infierno. También. Me encantó. Al infierno porque no se quema, no sé, ¿cómo es el dicho? No se moja el potito. No se moja el potito, pues Sergio Maraoli. Es más falsa la Sergio también. A mí sí, yo creo me que sí. ninguneó primero. Que según el que yo como que no chequeaba la información. Ya, Eso dijo. Después dijo que yo le decía guatón a la gente. ya. ¿Y de dónde sacó eso? Del hoyo, porque, o sea, como que, como ya, yo puedo ser palabrú y todo, pero guatonear a la gente es rarísimo, porque Claro. aparte yo soy gordito, es como, Rarísimo. Sí. como sí, rarísimo. Y lo dijo así, pero él 100% pensando que lo que está diciendo es correcto en un programa. Y según él, que yo tenía como que bajar 5 cambios, que yo podría estar en la tele, pero si es que fuera como más guionado, como que tenía que tener un tratamiento para pasar a la tele. Y yo así como, ¿y este? Qué raro. Y después de eso, me empiezan a escribir del Sígueme para decirme que él me quiere tener en su programa, en su No te podcast. creo. Y yo como, sí, claro, estoy que voy. Después de eso, él va a otro programa y habla maravillas de mí. Ay, yo a Danilo lo pondría en un panel porque lo hace tan bien. Y yo, qué raro. Pero es que bueno, he sabido que la gente en la tele está como donde calienta el sol. Y porque convengamos que hoy por hoy también hay que tener una mirada estratégica y ver esta cuestión como un negocio, ¿cachai? Yo creo Sí, que onda, tú como que explotaste en las redes, pero también lo que pasa con la gente que está en la tele, que no entiende los códigos de los nuevos medios, ¿cachai? De los medios digitales, que la información se trata de otra manera. Además que a mí me encanta lo que haces tú porque, no sé, ya, caché que obviamente ubicáis a Martín Sirio.
Sí, la ya, faraona, obvio. te caché el tiro. De hace años. Te caché el Yo no le tiro. solté la mano en la funa. Ya, ¿viste? Entonces, eso es súper interesante porque son personajes que se construyen, ¿cachai? Y que podéis hablar lo que quieras y ser súper sarcástico y tener humor negro y tu audiencia lo entiende totalmente sin tener la necesidad de decir, esto es un personaje, ¿cachai? O sea, Claro. yo te veo con las orejas y al tiro esto es un personaje y un personaje brillante, ¿cachai? Y claro, yo creo que obviamente le generaste un montón de interés por eso, pues, porque, digamos, es conveniente tenerlo, pero como es sabido también, en la tele te dan la mano y al otro día te la sueltan así, chao, no te conozco. Sí. Mucha falsedad en la tele, mucha falsedad. Y por último, Daniela Jaranguis. Daniela Jarangue. ¿Por qué tu mamá te dijo que no le podíais decir Porque- cara de cuca? Y porque mi mamá dice que ella no me educó para que yo le haya puesto un sobrenombre. Ah, ya, pero no porque cuca signifique algo malo. Es que mi mamá sabe que no es por cuca, no es por la cuca, es porque ella... No, si yo en lo sé por la claro, historia, po. si tú Sí, siempre po. que en el... Pero aún así a ella no le gusta. Ay, es que si qué fuera por mi mamá, a ella no le tierna. gusta como... Nada, así como- Ella me dice como que no, Ay, sí, mi mamá es igual. no le diga esa cosa a la gente mayor, no haga esto que no sé qué. No, mi mamá es igual. Mi mamá es como, de hecho, como cuando yo me fui de las noticias y pasó toda esta cuestión, como mi mamá se quería morir, sí. Pero bueno, mamita. te Yo le amo. digo, mami, mejor no vea eso. Yo le digo lo mismo. mejor no lo le vea. digo- y ella también, ¿cachai? De hecho, cuando pasaba toda esta cuestión y estos cagüines con las jaranguis, yo le decía, mamá, no te preocupes, no veáis nada. Y cuando alguien le llegaba a contar, era como, no quiero escuchar, no quiero saber, apaga la tele. Es Está que bien. claro, es fuerte igual. Sí, son otras generaciones, pues. Claro, aparte mi mamá no entiende como que gran parte de las cosas son como un show. Además, yo creo que... No, y porque igual mi mamá me conoce, ¿cachai? Entonces yo creo que como pasó, yo al principio no tenía el cuero chancho, Claro. no lo tenía. Y yo creo que es una cuestión que obviamente va a ir desarrollando y trabajando con el tiempo. Entonces, ahora mami, estoy preparada. Ahora sí. ¿Qué pase, Daniela? ¿Te imaginas? No sé. ¿Yo sabéis qué? Yo le mando como... Amor, ah. Yo le deseo como un poquito de... Amor propio, De autocuidado, ¿cachai? Como autocuidado. Sí, porque yo creo que... Skincare. No en ese sentido. De que este es un término como amplio, pero que engloba las cosas que necesitamos mucho los individuos para tener una existencia sana, saludable, conmigo, con el resto, ¿cachai? De repente como no es malo... No sé, ¿Terapia? ponele, ¿cachai? Un poquito ahí como... Una vez me pasó, hice la siguiente reflexión, que de alguna manera no la juzgaba porque yo creo que, y tal vez, no tiene más que entregar que lo que vemos. ¿Cachai? O sea, pero es que sí, porque digamos que con el tiempo todas las personas tenemos la necesidad de reinventarnos, ¿cachai? Yo, no sé, pues trabajé 10 años en las noticias, ahora estoy tratando de buscar un camino, ¿cachai? Y reinventarme. Entonces, claro, tengo que pescar un librito, ponerme a estudiar, ¿cachai? Lo veo difícil. Entonces, ¿cachai? Entonces yo digo, bueno, y si la chiquilla, esa es su área, ¿qué más le vamos a pedir? No, y la columna que tuvo. No, es que espérate. Yo me acuerdo que de repente entraba al camarín y ella estaba así como, ¿cachai? Que la estaban peinando y todo, y al lado Sergio Maraoli. Y le decía como, ¿qué día tenemos que escribir la columna? Y yo como, qué ganas de leerla. Qué interesante. No me la quiero perder. Qué interesante. ¿Pero a dónde la mandas? ¿Al cielo o al infierno? Columna vainerea. La vamos a mandar al cielo. Ya. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ella ya ha vivido bastante infierno en la tierra. Así que sí, porque para que sea un descanso, para que al menos sea un descanso en paz. Que descanse en paz, Oye, dijiste. no. Dijiste un descanso en paz. No, pues porque el cielo y el infierno siempre lo atribuimos a lo que nos va a suceder después de la vida. Entonces, Claro. después de la vida, que tengo un poquito de paz, ya ha sido bastante tormentoso, digamos, todo. Pero a todo el resto del panel, al infierno. Oh, sos tan buena. No van a saber qué hacer todos en el infierno sin la Daniela. En todo caso. Pucha, sí.
Pero Sí. ¿sabéis qué? Igual, ¿no te pasa eso? De que igual cuando de repente te aparece un clipcito de ella en TikTok o en Instagram, es como, quiero escuchar qué dice. Bueno, yo siempre quiero escuchar qué dice la Daniela. De hecho, después del podcast, yo lo que más quiero es saber qué va a responder. ¡Ay! Lo que más quiero, ella va a Ay, decir. La Daniela dice que yo trabajo para ella. Sí, pues siempre dice Sí, eso. pero yo creo que tiene toda la razón. Ah, no. Es que al final igual es como, nos pasa eso, que es como, ¿cómo es este concepto del el mal necesario? Sí, pues. Es el mal necesario. Daniela, sos el mal necesario, te necesitamos. Daniela, somos mujeres del espectáculo, querida. Seguí así, no cambies nunca. Oye, y también lo otro hablando, tú decías ahí como, ¿qué persona puede llegar a un programa con el ex y ponerse el color que a él le gusta por Luis Mateus Ay, y sí. todo? También ¿para qué te voy a decir una cosa por otra? ¿Lo viste? También, no, disfruté mucho su paso por la alfombra roja en Viña. ¿Con el conchero? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la reventaron, pues. Y me acuerdo que yo estuve como toda en la previa de la preparación a la gala, yo estuve compartiendo panel con ella. Entonces estaban todos súper preocupados por el peso. ¿Cachai? Y entonces Guauito estaba como con una dieta súper estricta y llegaba todos los días. Claro, porque todo el como- mundo quería ver a Guaguito en la alfombra roja, ridícula. Nadie la quería ver, nadie la vio, a nadie le importó su paso por la alfombra. Entonces él llegaba todos los días, ¿cachai? Como advirtiéndonos como, chiquillo, no estoy de buen humor porque llevo no sé cuántas semanas. Pobrecita la paikera. como sin consumo, no sé, como de azúcar, ponele, no me acuerdo. Ya. Algo así, era como una dieta súper estricta y no sé qué. Y todos eran como, ay, sí, no, pero se te nota un montón y no sé qué. Y la otra también, no, ay, tengo un vestido de impacto, ¿cachai? Entonces como que... Como la gala salió tan buena. Lo anunció un montón el vestido y hasta yo tenía ganas de verla. Y claro, no acertó. Pero me gusta porque ella, en el fondo, defiende hasta el final sus malas decisiones. Claro. Eso es ser muy porfiado en la vida y yo no sé si eso será una capacidad o te estarás haciendo un flaco favor, pero al menos tiene una personalidad que, a diferencia de lo que pasa con Camilísima, es súper distinguible. Ay, pobre Camila. Nadie podría dudar de lo que es la señora Arangui. Oye, hemos llegado al final. Ay, lo pasé pero muy lo hemos disfrutado mucho. Ha sido un capítulo lleno de chisme. Mira, yo tengo que decir que simplemente me inspiré en tu personaje y también en Martín Sirio, que no me lo pierdo. Entonces yo dije, bueno, no puedo ser menos. No, po. Chao. Aparte, la gente se merecía este chisme para cerrar ese De todas círculo. maneras, yo creo que me fui súper funá. No, yo creo que no te funaste. ¿En serio? No te funaste porque acá vamos a decir una cosa, gente, y vamos a aclarar algo. A ver, uno no tiene la culpa de que el resto se haya comportado como las hueas con uno. Entonces, discúlpame, pero yo tengo todo el derecho a contar mi experiencia terrible contigo, si la pasé horrible, por cómo me hiciste sentir. Entonces, si no te gusta que yo hable de esto, no lo hubieses hecho. Ay. No me Tal emocioné. cual. Si no te gusta que yo ahora cuente lo malo que lo pasé, entonces no lo hubieses hecho. Pero bueno, gente, hemos llegado al fin del capítulo. Lo pasamos increíble. Le agradezco un montón a Maripi por venir. Recuerden seguirla en sus redes sociales. @diosa_diosa_ok en Instagram. Síganla, obviamente síganos a nosotros también, acá al podcast, a la productora WeHub, que hace todo esto posible, a mí, obviamente, y además quiero mandarle un enorme saludo a mi amigo Manu Rocco de Agrupación RP, que están sacando música y la pueden encontrar por acá en YouTube. Obviamente también un saludo enorme a todo el fandom y la comunidad del Team Palmera, que no se pierden estos chismecitos. Recuerden comentar y nos vemos ahora en Patreon con un chisme exclusivo solo para los más chismosos oficiales y certificados. Esto fue todo, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Eh! Chao, chao. ¡Mua!